Las brujas no nacieron, fueron creadas. Durante siglos, la figura de la bruja fue moldeada por la Iglesia, la Inquisición y los miedos colectivos. Pero hubo un hombre que le dio su forma definitiva, Johannes Nieder, un monje del siglo XV que escribió el Formicarius, el primer libro en estructurar la brujería como una conspiración satánica. Cómo un texto teológico convirtió la superstición en una de las persecuciones más brutales de la historia. Nieder recopiló relatos de hechiceros que controlaban tormentas, pociones de transformación y vuelos nocturnos. Su obra estableció que las brujas eran parte de una secta organizada y con ello justificó la caza de miles de personas en los siglos siguientes. Pero lo más inquietante es que el Formicarius no solo describía a las brujas, también enseñaba cómo protegerse de ellas, cómo se defendían los medievales de los maleficios. Algunos confiaban en la fe, otros en hierbas y amuletos. Pero había un método extremo que solo se usaba cuando todo lo demás fallaba. Soy el maestro Efraín Balak y les doy la bienvenida a este canal, donde exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. La imagen de la bruja y la práctica de la brujería han sido, sin lugar a dudas, dos de los conceptos más arraigados en la mitología y la cultura occidental. A lo largo de la historia, esta figura ha despertado fascinación, miedo y, en muchas ocasiones, una profunda incomprensión. Pero detengámonos un momento. Cierra los ojos e imagina a una bruja. ¿Qué ves? Seguramente visualizas una mujer de aspecto inquietante, cubierta con un manto oscuro, su silueta enmarcada por la luz de la luna. Tal vez la imaginas con un sombrero puntiagudo, mezclando ingredientes extraños en un caldero burbujeante. Quizás está danzando descalza en un bosque al calor de una hoguera, o volando en una escoba bajo el resplandor de la noche. Esta es la imagen que nos han vendido los cuentos, el cine y la literatura. Es la imagen de la bruja malvada, la hechicera seductora, la anciana que murmura encantamientos. Pero esta representación, aunque icónica, ha tenido consecuencias mortales. No es solo un disfraz de Halloween o un arquetipo de historias de terror. Durante siglos, estas ideas sirvieron de pretexto para que miles de personas fueran perseguidas, torturadas y ejecutadas bajo la acusación de practicar la brujería. Desde las cacerías de brujas en Europa hasta los juicios en Salem, la histeria colectiva ha demostrado ser una de las fuerzas más destructivas de la historia humana. Pero aquí viene la pregunta que pocos se hacen. ¿De dónde surgió esta idea? ¿Cuándo apareció por primera vez la figura de la bruja tal como la conocemos hoy? ¿Fue siempre la brujería sinónimo de maldad y conspiración demoníaca? Lo cierto es que la imagen de la bruja no apareció de la nada. Se trata de una construcción social y religiosa que se desarrolló a lo largo de los siglos y que, curiosamente, no tuvo su forma definitiva sino hasta mucho después de las primeras persecuciones. De hecho, la imagen moderna de la bruja no fue completamente consolidada sino hasta la época victoriana, el mismo periodo que nos dio la falsa imagen de los peregrinos puritanos con sombreros de hebilla, una prenda que, por cierto, jamás usaron.
Pero antes de llegar a los sombreros de bruja y a los calderos humeantes, tenemos que regresar en el tiempo y buscar la primera mención clara de la bruja, tal como hoy la conocemos. Y sorprendentemente podemos rastrear su origen a un solo texto, un libro escrito en pleno siglo XV por un monje dominico llamado Johannes Nieder. Este texto, titulado Formicarius, fue redactado entre 1436 y 1438 y representó un punto de inflexión en la historia de la brujería. ¿Por qué este libro es tan importante? Porque es aquí donde por primera vez se fusionan dos conceptos que hasta entonces habían estado separados: la herejía y la magia. Antes del Formicarius, las prácticas mágicas no necesariamente se asociaban con el pecado mortal ni con un pacto diabólico. Sin embargo, Nieder, impulsado por su fervor religioso y su intención de reformar la Iglesia, tomó los discursos de la Inquisición y los entrelazó con la idea de que ciertas formas de magia eran, en efecto, una manifestación del mal absoluto. Fue en estas páginas donde la bruja dejó de ser simplemente una hechicera y se convirtió en una figura peligrosa, en una aliada de las fuerzas infernales. Fue aquí donde comenzó a forjarse la idea de la conspiración de las brujas, un concepto que en los siglos posteriores desataría auténticas masacres. Así que si queremos entender realmente el origen de la bruja tal como la conocemos, debemos sumergirnos en el Formicarius. Es un viaje al corazón de la Europa medieval, un vistazo a los miedos más profundos de una sociedad obsesionada con la lucha entre el bien y el mal. Acompáñame en este recorrido por la historia. Vamos a descubrir juntos cómo nació la imagen de la bruja, qué ideas sembró Johannes Nieder y cómo este libro preparó el camino para las grandes cacerías de brujas que vendrían después. ¿Estás listo? Porque lo que vas a conocer a continuación te sorprenderá, te inquietará y, sobre todo, cambiará para siempre la forma en que ves la historia de la brujería. El origen histórico de la bruja. Cuando pensamos en la caza de brujas, inevitablemente surge una imagen icónica, aquella de mujeres condenadas en los juicios de Salem, aldeanas siendo arrastradas al fuego en la Europa medieval, o inquisidores leyendo sentencias con expresión severa. Para muchas personas, la referencia más inmediata sobre brujas y su persecución proviene de un texto específico, el Malleus Maleficarum, también conocido como el Martillo de las Brujas. Este tratado, compuesto alrededor de 1486 por el inquisidor Heinrich Kramer, Henricus Institoris, marcó un punto de inflexión en la historia de la brujería. Fue utilizado como manual para identificar, juzgar y castigar a presuntas brujas durante los siglos siguientes, alimentando el pánico y la paranoia colectiva. Sin embargo, hay un detalle que suele pasarse por alto. El Malleus Maleficarum no inventó la idea de la bruja. La figura de la bruja como una amenaza demoníaca ya existía décadas antes, aunque no completamente formada. De hecho, podemos rastrear su origen hasta aproximadamente 50 años antes, en las páginas de otro texto igualmente influyente pero menos conocido, el Formicarius de Johannes Nieder. Si queremos comprender cómo la bruja se convirtió en el blanco de una persecución sistemática, debemos analizar los eventos que la precedieron. La historia no ocurre en el vacío, y la caza de brujas no fue una excepción. Antes de que la brujería fuese catalogada como el crimen más atroz, hubo un proceso de construcción ideológica y religiosa que convirtió la superstición en dogma y el miedo en política. La Inquisición y la evolución de la persecución de la herejía. Para entender el surgimiento de la imagen de la bruja,
primero debemos observar el panorama en el que se gestó. Desde mediados del siglo XIV, la Inquisición había estado librando una guerra contra la herejía. Movimientos religiosos considerados desviaciones de la ortodoxia cristiana como los cátaros, valdenses, franciscanos espirituales y los hermanos del espíritu libre, fueron perseguidos sin piedad. La Inquisición, creada en el siglo XIII, tenía un propósito claro: erradicar cualquier creencia que amenazara la autoridad de la Iglesia. Pero con el tiempo, los grandes focos de herejía fueron exterminados o forzados a la clandestinidad, lo que dejaba a los inquisidores en busca de nuevos enemigos, y fue precisamente en este punto cuando la brujería comenzó a transformarse en una causa de persecución sistemática. El primer paso para esta transición vino de un inquisidor catalán llamado Nicolás Eymerich, quien en la segunda mitad del siglo XIV argumentó que la brujería no solo era un pecado grave, sino una forma de herejía. Hasta ese momento las prácticas mágicas habían sido condenadas, sí, pero no con el mismo nivel de hostilidad con el que se castigaba a los herejes. Eymerich cambió radicalmente esta percepción. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. Según su visión, cualquier persona que practicara magia estaba inevitablemente haciendo un pacto con el diablo. La lógica era simple. Todo poder que no provenga de Dios proviene de Satanás. Y si alguien obtenía conocimiento oculto o realizaba actos sobrenaturales sin la mediación de la Iglesia, entonces debía estar recibiendo ayuda de las fuerzas infernales. Aquí estaba la clave. Si la magia implicaba un acuerdo con el demonio, entonces los practicantes de magia no solo eran pecadores, eran herejes y adoradores del diablo. Este argumento permitió que la brujería pasara a ser perseguida bajo la jurisdicción de la Inquisición. Lo que antes era un delito menor de superstición se convirtió en una de las peores transgresiones posibles. Esta fue una de las transformaciones más cruciales en la historia de la persecución de la brujería. Si quieres profundizar en esta cuestión, te recomiendo revisar el Directorium Inquisitorum, el manual inquisitorial de Eymerich. Un texto tan siniestro que siglos después incluso Edgar Allan Poe lo mencionó como un libro de una crueldad espantosa. De la persecución de herejes a la caza de brujas para 1350, los cátaros, un grupo que había sido uno de los principales objetivos de la Inquisición, habían sido prácticamente erradicados. Aquí surge una pregunta interesante.
¿Realmente existieron los cátaros o fueron una invención inquisitorial? Hay investigadores que sostienen que los relatos sobre los cátaros fueron exagerados o incluso fabricados por la Inquisición para justificar sus campañas de represión. Es un debate fascinante que exploré en otro video. Sin embargo, lo que nos interesa aquí es lo que ocurrió después. Con la desaparición de los cátaros, la maquinaria inquisitorial no se detuvo. Ahora la atención se dirigió a otro grupo. Los valdenses. Los valdenses eran seguidores de Pedro Baldo, un comerciante adinerado que en 1173 renunció a su fortuna y comenzó a predicar la pobreza apostólica. Su mensaje de austeridad y crítica al lujo de la Iglesia lo convirtió en un enemigo de la institución. La pobreza apostólica no era solo un problema teológico, sino un desafío político. La Iglesia, que para ese entonces se había convertido en uno de los mayores propietarios de tierras en Europa, no podía tolerar un movimiento que cuestionara su acumulación de riquezas. Los valdenses fueron perseguidos ferozmente y obligados a huir a las montañas entre Francia e Italia. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder con el tiempo. Las acusaciones en su contra empezaron a mutar. Ya no solo eran señalados por predicar la pobreza apostólica, sino que comenzaron a aparecer acusaciones mucho más siniestras, ritos oscuros, sacrificios humanos y adoración al diablo. Los valdenses y la creación de la imagen de la bruja. A medida que la Inquisición capturaba y juzgaba a más valdenses, los testimonios de los acusados, extraídos bajo tortura, empezaron a repetir ciertos patrones. Describían reuniones nocturnas, sacrificios de niños y encuentros con el diablo en forma de macho cabrío. Estos elementos, al principio dispersos, comenzaron a estructurarse en un relato coherente, y aquí está lo más inquietante. Algunas de las primeras ilustraciones de personas volando sobre escobas no representaban brujas, sino valdenses. Un manuscrito de 1451 muestra figuras en el aire sobre escobas, pero su vestimenta las identifica claramente como valdenses. Con el tiempo, la línea entre hereje y bruja comenzó a desdibujarse. Ya no se trataba solo de una secta religiosa con creencias distintas, sino de personas que supuestamente hacían magia negra y conspiraban con el demonio para desestabilizar la cristiandad. Aquí es donde nace la idea de la bruja como la conocemos. No como una simple practicante de hechizos, sino como una aliada del mal absoluto. Esta transformación fue clave. La bruja ya no era solo una figura marginal, sino una amenaza existencial para la sociedad cristiana. Este cambio sentó las bases para lo que vendría después, las grandes cacerías de brujas y la institucionalización del miedo. Y aquí entra el Formicarius de Johannes Nieder. Fue este texto el que organizó todas estas ideas dispersas y les dio la estructura que necesitaban para convertirse en doctrina oficial. Pero ¿cómo lo hizo exactamente? ¿Qué elementos tomó Nieder de los inquisidores anteriores y cuáles innovó? La respuesta nos llevará directamente al nacimiento del terror inquisitorial contra las brujas. Acompáñame en el siguiente capítulo mientras exploramos cómo el Formicarius se convirtió en la piedra angular de la demonización de la brujería. La evolución de la brujería, de la herejía al pánico moral. La historia de la brujería no es solo un relato de supersticiones medievales y persecuciones injustas. Es la historia de cómo una idea cuidadosamente moldeada y manipulada a lo largo de los siglos se convirtió en una de las más letales formas de control social jamás vistas. Pero detengámonos un momento.
¿Cómo pasamos de la herejía religiosa a la histeria de las casas de brujas? Cómo una serie de creencias aisladas sobre la magia, la superstición y lo oculto se transformaron en la imagen aterradora de la bruja que se convirtió en el blanco de ejecuciones masivas. Aquí es donde entra en juego la Inquisición y el poder de la narrativa religiosa. A lo largo del siglo XV, la distinción entre herejía y brujería comenzó a desvanecerse, y la bruja dejó de ser solo una figura de la superstición popular para convertirse en un enemigo estructurado, una amenaza tangible en la mente de los inquisidores. El vínculo entre la herejía y la brujería, uno de los casos más reveladores sobre cómo herejía y brujería se fusionaron en la mentalidad colectiva, se encuentra en el cantón suizo de Vaud. Durante las intensas persecuciones contra los valdenses en esta región, el término boda, originalmente utilizado para referirse a los valdenses, comenzó a asociarse también con la brujería y los brujos. Esta fusión de términos no fue un simple malentendido lingüístico. Reflejaba una transformación en la percepción del enemigo. Los valdenses, antes vistos simplemente como herejes religiosos, comenzaron a ser descritos como practicantes de magia negra, conspiradores demoníacos y devotos del mal absoluto. La confusión llegó al punto en que Juana de Arco, la legendaria guerrera francesa, fue acusada de ser una boda, es decir, una bruja, durante su juicio. Este momento marcó un giro definitivo en la evolución de la casa de brujas. La herejía ya no era solo una desviación de la fe. Se había convertido en algo más siniestro, algo demoníaco, algo que debía ser erradicado a toda costa. Aquí es donde comenzamos a ver la estructura de lo que en el futuro se convertiría en el pánico moral de la casa de brujas. Pero ¿de dónde surgieron exactamente estas ideas sobre reuniones nocturnas, pactos satánicos y sacrificios de niños? Para encontrar la respuesta tenemos que remontarnos aún más en la historia. El papel del Decretum de Gratian y el Canon Episcopi. El miedo a la magia y las supersticiones relacionadas con la brujería no nacieron de pruebas concretas ni de eventos reales. Fueron construidos a partir de una combinación de leyes e interpretaciones religiosas que se remontan a siglos atrás. Uno de los textos fundamentales en este proceso fue el Decretum de Gratian, un compendio de derecho canónico compilado en el siglo XII. Dentro de este documento se encuentra un texto aún más antiguo, el Canon Episcopi, un escrito del año 906 que refleja las preocupaciones de los primeros cristianos en Europa tras la conversión de los francos al cristianismo. Pero aquí viene lo más interesante. ¿Qué decía exactamente el Canon Episcopi? El Canon Episcopi advertía a los obispos sobre la persistencia de prácticas mágicas y rituales de adivinación entre los cristianos recién convertidos. Pero lo realmente sorprendente es su enfoque. No hablaba de torturar ni ejecutar a los practicantes de magia. En su lugar, recomendaba expulsarlos de la comunidad si se negaban a arrepentirse. Y aún más intrigante, mencionaba específicamente la creencia de ciertas mujeres de que podían volar por la noche junto a la diosa Diana y participar en reuniones paganas. Pero aquí está el detalle clave. El Canon Episcopi no afirmaba que estas mujeres realmente volaban. Decía que todo esto era una ilusión demoníaca. En otras palabras, no se consideraba un peligro real, sino una superstición errónea. Cómo el mito de la bruja fue moldeado por la Inquisición. Pero con el tiempo esta visión cambió radicalmente. Lo que en un principio se veía como una simple superstición pasó a ser interpretado como una amenaza tangible.
Y la Inquisición jugó un papel crucial en este giro. A medida que los inquisidores comenzaron a recopilar confesiones sobre herejes y supuestos brujos, las técnicas de interrogación jugaron un papel clave. Los métodos de tortura y la presión psicológica llevaron a que los acusados confesaran exactamente lo que los inquisidores esperaban escuchar. Aquí entra en escena un fenómeno conocido como interrogación sugestiva, en la que las preguntas estaban diseñadas para obtener respuestas específicas. Un ejemplo sería: ¿es cierto que viste al diablo en la forma de un macho cabrío? Si el acusado respondía no, la tortura continuaba. Si respondía sí, se registraba como prueba de su culpabilidad. Así, los inquisidores moldeaban la realidad a través del miedo y la coerción. Pero ¿de dónde venían estas ideas? Aquí es donde la ironía histórica alcanza niveles sorprendentes. La ironía de la propaganda romana. Mucho antes de que la Iglesia cristiana se convirtiera en la institución dominante en Europa, ella misma fue víctima de persecuciones y calumnias. Los romanos veían al cristianismo como un culto nuevo y peligroso. Para desacreditarlo, difundieron rumores de que los cristianos practicaban canibalismo, realizaban orgías secretas y adoraban a un dios con cabeza de burro. ¿Te suena familiar? Estos mismos rumores fueron reciclados siglos después por los propios cristianos, pero ahora dirigidos contra los herejes, los judíos y eventualmente las brujas. Este ciclo de desinformación no terminó en la Edad Media. En siglos posteriores, se usaron acusaciones similares contra los comunistas, las minorías étnicas y los jóvenes góticos durante el pánico satánico de los años 80. La consolidación del mito de la bruja en el Formicarius de Nider. Para principios del siglo XV, las acusaciones contra herejes y brujas eran aún dispersas. Algunos juicios en Carcassona y Toulouse, Francia, así como en el norte de Italia, ya mencionaban la magia, pero los detalles eran inconsistentes. Lo que faltaba era una estructura. Un marco teórico que unificara todas estas ideas en un concepto concreto. Y aquí es donde entra en escena Johannes Nider. El papel clave de Johannes Nider. Entre 1436 y 1438, Nider escribió el Formicarius, el primer texto en reunir todos los elementos de la brujería en un concepto estructurado. Fue Nider quien argumentó que las brujas formaban una secta herética liderada por mujeres, dedicada a corromper la cristiandad a través de la magia y el culto al diablo. Esta idea, conocida como la teoría elaborada de la brujería, fue el primer paso hacia la institucionalización de las casas de brujas. Este texto solidificó el miedo, proporcionando un marco doctrinal para justificar la cacería de brujas. El Formicarius no solo amplificó el pánico, sino que preparó el camino para lo que vendría después. La persecución masiva, las ejecuciones públicas y el terror institucionalizado. Pero la historia no termina aquí, porque el Formicarius solo fue el principio. Después vendría el Malleus Maleficarum, el manual definitivo que transformaría el miedo en histeria y la histeria en genocidio. Y eso es lo que exploraremos en el siguiente capítulo. Prepárate, porque lo que viene es aún más aterrador. El Formicarius, el libro que inventó a la bruja moderna. Si el Malleus Maleficarum fue el martillo que aplastó a las brujas en la era moderna, el Formicarius de Johannes Nider fue el cincel que esculpió la imagen de la bruja en la mente de Europa. Este texto, escrito entre 1436 y 1438, es la piedra angular en la construcción del mito de la bruja tal como la conocemos hoy. Sin el Formicarius, la bruja no sería una conspiradora satánica ni una enemiga estructural de la Iglesia.
Pero ¿quién fue realmente Johannes Nieder? Y cómo su trabajo sentó las bases para uno de los episodios más oscuros de la historia humana. ¿Quién era Johannes Nieder? Para comprender el impacto del Formicarius, primero debemos entender a su autor. Johannes Nieder, 1438, no fue un inquisidor obsesionado con la caza de brujas, ni un fanático que buscara exterminar a las mujeres sospechosas de hacer magia. No. Nieder era, ante todo, un reformador de la Iglesia. Su objetivo principal no era castigar a las brujas, sino corregir los errores de la Iglesia que, en su opinión, llevaban a la gente a caer en la herejía. Sin embargo, la ironía es devastadora. Su libro, lejos de detener la violencia, contribuyó directamente a la institucionalización de la persecución de las brujas. En las décadas posteriores a la publicación del Formicarius, las acusaciones de brujería se dispararon. Lo que comenzó como un esfuerzo por documentar casos aislados de superstición se convirtió en el inicio de una cacería que terminó con la ejecución de entre 40.000 y 60.000 personas en Europa entre 1450 y 1700. El Formicarius, un manual de predicación disfrazado de enciclopedia sobre las brujas. El Formicarius no es un manual inquisitorial ni un tratado sobre demonología en el sentido estricto. Es en esencia un libro de predicación, una herramienta diseñada para que los sacerdotes y teólogos pudieran entender y combatir la herejía de su tiempo. La estructura del libro es única. Está dividido en 5 secciones, cada una basada en una metáfora relacionada con las hormigas, de ahí su nombre Formicarius, que significa hormiguero en latín. El primer libro describe las buenas acciones de las personas comparándolas con el trabajo diligente de las hormigas. El segundo libro trata sobre revelaciones y visiones proféticas, usando el movimiento de las hormigas como analogía. El tercer libro discute las falsas visiones y las clasifica según el tamaño de las hormigas. El cuarto libro se enfoca en la vida virtuosa de los santos, relacionándola con el ciclo de vida de las hormigas. El quinto libro, el más relevante para nosotros, analiza los diferentes tipos de maldad humana a través del simbolismo de los colores de las hormigas. Es aquí donde Nieder introduce la figura de la bruja como una nueva forma de hereje. El Formicarius está estructurado como un diálogo entre un estudiante y su maestro. Esta estrategia narrativa hacía que el libro fuera más accesible para los predicadores, quienes lo utilizaban como referencia para sus sermones. Pero lo que realmente convirtió al Formicarius en un texto peligroso fue su capacidad de sistematizar la figura de la bruja, dándole una coherencia teológica que hasta ese momento no existía. La bruja en el Formicarius, el nacimiento de la casa de brujas. Antes del Formicarius, las acusaciones de brujería eran dispersas y carecían de una estructura clara. Nieder fue quien le dio a la bruja un rostro definido, una identidad teológica y un lugar en la gran narrativa cristiana del bien contra el mal. Para ello, utilizó testimonios recogidos durante su servicio en el Concilio de Basilea, donde tuvo acceso a registros de juicios por brujería en el Valle de Cime, en Suiza. Lo que hizo Nieder no fue inventar acusaciones de la nada, sino organizar y corregir la información existente para ajustarla a la teología cristiana de su época. Y aquí está la clave. Fue él quien consolidó la idea de que la brujería era una secta organizada dedicada al culto satánico. Fue Nieder quien inventó la bruja como la conocemos hoy. ¿Cómo era la bruja según Nieder? En el Formicarius, la bruja no es simplemente una hechicera o una mujer sabia con conocimientos de hierbas.
es algo más siniestro. Una persona, hombre o mujer, que ha hecho un pacto con el diablo para obtener poderes sobrenaturales. Pero aquí viene un punto interesante. Nieder no creía que las brujas tuvieran poderes reales. Según él, los demonios no pueden alterar la naturaleza, porque solo Dios tiene ese poder. Lo que hacen los demonios, y por extensión las brujas, es engañar a los humanos con ilusiones y trucos. Es decir, la brujería es un fraude. Incluso cuando las brujas parecen realizar actos sobrenaturales, en realidad son víctimas de un engaño demoníaco. Para Nieder, las brujas son simultáneamente peligrosas y patéticas. Peligrosas porque han caído en el error, pero patéticas porque han sido estafadas por el diablo. Los 7 poderes de las brujas, según Nieder. En el Formicarius, Nieder describe 7 formas en las que las brujas pueden causar daño: inspirar amor, o más bien lujuria; provocar odio; causar impotencia, una obsesión medieval ya que la virilidad se consideraba sagrada; inducir enfermedades; provocar la muerte, causar locura; dañar propiedades, especialmente animales de granja. Este listado refleja los miedos más profundos de la sociedad medieval: el control sobre el deseo, la salud, la vida y la estabilidad económica. El miedo al daño a niños y fetos. Uno de los aspectos más aterradores del Formicarius es su insistencia en la idea de que las brujas mataban bebés para fabricar pociones mágicas. Se decía que estas pociones contenían partes de cuerpos de niños muertos, lo que generó un pánico moral inmenso. Según Nieder, una de las principales aplicaciones de estas pociones era la capacidad de cambiar de forma, lo que conecta la brujería con los mitos de los hombres lobo y otras metamorfosis sobrenaturales. Los rituales de iniciación de las brujas. Nieder también describe rituales de iniciación, en los que los nuevos miembros de la secta debían infiltrarse en iglesias antes de la misa dominical y beber una poción hecha con partes de bebés muertos. El resultado era una serie de visiones diabólicas que supuestamente otorgaban conocimiento inmediato de la magia negra. La bruja como construcción social. Lo que nos muestra el Formicarius es que la imagen de la bruja no surgió de una realidad objetiva, sino de un proceso de construcción ideológica. Nieder, sin proponérselo, sentó las bases para el pánico moral que desembocaría en la casa de brujas. Pero el Formicarius no sería el último eslabón en esta cadena. El verdadero golpe de gracia vendría con el Malleus Maleficarum, el texto que convirtió el miedo en histeria y la histeria en genocidio. Y eso es lo que exploraremos a continuación. Prepárate. Casos de brujería relatados en el Formicarius. El Formicarius no solo consolidó la figura de la bruja, sino que también sirvió como un depósito de relatos verídicos sobre la práctica de la magia y la brujería en la Europa medieval. Estas historias, recogidas por Johannes Nieder, no eran simplemente cuentos populares, sino narraciones estructuradas que ayudaban a reforzar la idea de que la brujería era un problema real, una amenaza tangible para la cristiandad. Cada relato tenía un propósito: demostrar la existencia de la magia, la influencia de los demonios y la necesidad de una acción enérgica contra los hechiceros. Y es aquí donde encontramos algunos de los relatos más extraños e inquietantes del siglo XV. El brujo que se convertía en ratón. Uno de los relatos más peculiares recogidos en el Formicarius es el de un hechicero llamado Scabas, un hombre que, según los testigos, poseía la capacidad de convertirse en un ratón para escapar de sus enemigos. Según Nieder, Scabas utilizaba una poción mágica, cuyos ingredientes no se mencionan, pero que, dada la tradición alquímica de la época,
Probablemente incluía hierbas psicoactivas como el beleño o la belladona. Al ingerir esta poción, su cuerpo se contraía y adquiría la forma de un roedor, permitiéndole deslizarse por grietas y escapar de aquellos que intentaban capturarlo. Pero un día, el destino le jugó en contra. Durante una persecución no logró beber su poción a tiempo. Mientras intentaba escapar a través de una ventana, sus perseguidores lo atraparon y lo asesinaron con espadas y lanzas. ¿Qué nos dice este relato? Por un lado, demuestra que la creencia en pociones de transformación ya existía en el siglo XV. Aunque hoy sabemos que los efectos alucinógenos de ciertas hierbas pueden inducir la sensación de transformación, en aquella época estas experiencias eran interpretadas literalmente. Pero más allá de lo anecdótico, este relato nos deja una enseñanza crucial. La magia siempre tenía un límite. Aunque Scabas había conseguido engañar a sus enemigos muchas veces, el día en que falló, su destino fue la muerte. Este es un patrón recurrente en las historias medievales de brujería. La magia no es infalible, y cuando el hechicero es descubierto, la justicia es despiadada. El hechicero de las tormentas. Otro caso fascinante relatado en el Formicarius es el de Stadelin, un supuesto nigromante que controlaba el clima con un método inusual, lanzando una gallina al aire. Según Nider, cuando Stadelin sacrificaba un ave en medio del campo, un demonio tomaba el cuerpo del animal y desataba un temporal. La gente afirmaba haberlo visto convocar tormentas de granizo que destruían cosechas enteras, provocando hambruna y desesperación entre los campesinos. Sin embargo, el poder de Stadelin no era completamente fiable. Se decía que a veces el granizo caía en lugares aleatorios, golpeando incluso a quienes lo habían contratado. Esto demuestra que incluso en la mentalidad medieval, la magia no era vista como una ciencia exacta, sino como un poder caótico y peligroso. Pero los poderes de Stadelin no terminaban ahí. También se decía que podía hacer que los niños se ahogaran en presencia de sus padres, volar por los aires, predecir el futuro, causar olores nauseabundos para evitar ser arrestado. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. Aquí vemos otra tendencia en los relatos medievales: la combinación de lo aterrador con lo absurdo. La idea de que un hechicero podía provocar inundaciones y al mismo tiempo emitir olores repugnantes para evitar ser capturado es una muestra del imaginario popular de la época. Pero lo más importante de este relato es lo siguiente: el control del clima fue uno de los elementos más persistentes en las acusaciones de brujería en los siglos posteriores. Desde Stadelin hasta las acusaciones de brujas que arruinaban cosechas en la era moderna, la creencia de que las brujas tenían poder sobre los elementos sería una de las principales razones por las que miles de personas fueron ejecutadas. El origen del vuelo de las brujas. Uno de los relatos más fascinantes del Formicarius es el de una mujer que afirmaba poder volar para encontrarse con la diosa Diana. Según Nider, un dominico local escuchó su historia y le pidió que demostrara su habilidad. La mujer accedió y, sentada en un gran cuenco de madera, se untó un ungüento especial y recitó un conjuro. Lo que ocurrió después fue sorprendente.
Cayó en un trance profundo y comenzó a convulsionar violentamente. En un momento perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza contra el suelo. Al despertar insistió en que había volado con Diana. El dominico intentó convencerla de que todo había sido una ilusión demoníaca. Después de varios intentos, la mujer aceptó que su vuelo no había sido real y abandonó sus creencias. Los ungüentos voladores. El primer paso hacia el mito moderno. Este relato es crucial porque nos ofrece una de las primeras menciones a los ungüentos voladores, un elemento que más tarde se convertiría en parte esencial del mito de la bruja. Hoy sabemos que muchas de estas pociones contenían sustancias psicoactivas como beleño, belladona y mandrágora, las cuales podían inducir alucinaciones de vuelo. Algunos estudiosos creen que estas experiencias fueron el origen de la creencia en el vuelo real de las brujas. Pero hay un detalle clave en este relato. Aún no se menciona la escoba. La mujer volaba en un cuenco de amasar, lo que sugiere que el símbolo de la escoba aún no se había desarrollado por completo. Conclusión. La bruja como invención de Nider. Si bien la idea de la brujería ya existía antes del Formicarius, Johannes Nider fue el primero en consolidar la imagen de la bruja como una hereje satánica con una doctrina bien definida. Si observamos los elementos clave del mito de la bruja, pactos con el diablo, vuelos nocturnos, pociones mágicas, sacrificios de niños, cambio de forma, control del clima. Todos estos conceptos aparecen juntos por primera vez en el Formicarius. A partir de este libro, la figura de la bruja pasó de ser una superstición aislada a convertirse en una amenaza existencial para la cristiandad, y este cambio llevó directamente a la persecución masiva de supuestas brujas durante los siguientes 2 siglos. La misoginia en la casa de brujas. ¿Por qué se persiguió más a las mujeres? Uno de los aspectos más llamativos del Formicarius es su insistencia en que las principales líderes de la brujería eran mujeres. Según Nider, las mujeres eran más poderosas que los hombres, tanto para el bien como para el mal. En su visión, las santas mujeres como la Virgen María eran infinitamente más virtuosas que los hombres. Pero cuando una mujer caía en la maldad, se volvía mucho peor que cualquier hombre. Esta idea reforzó una visión misógina que argumentaba que las mujeres eran más propensas a la corrupción satánica. Esta narrativa sentó las bases para el Malleus Maleficarum de 1486, un texto que radicalizaría la persecución de las mujeres en la casa de brujas. Pero eso es una historia para el siguiente capítulo. Las beguinas, las antibrujas de la Edad Media. En la Europa medieval, no todas las mujeres que desafiaban las normas establecidas eran condenadas como brujas. Algunas, en lugar de ser perseguidas, fueron vistas como un modelo de virtud. Las beguinas fueron un ejemplo claro de esto. Mujeres que eligieron vivir fuera del control tradicional de la Iglesia y, aún así, fueron aceptadas, al menos por un tiempo, como figuras de devoción y rectitud. Pero ¿quiénes eran realmente las beguinas? ¿Y qué papel jugaron en la construcción de la narrativa sobre la brujería y la moral femenina en la Edad Media? ¿Quiénes eran las beguinas? Las beguinas no eran monjas, no hacían votos de obediencia ni castidad perpetua, no vivían en claustros, eran mujeres laicas que decidieron formar comunidades religiosas independientes, dedicadas a la pobreza, la oración y el servicio comunitario. En otras palabras, eran mujeres autónomas dentro de un mundo controlado por hombres. Esto ya de por sí era una amenaza.
La iglesia medieval estaba profundamente jerarquizada, con una estructura que otorgaba el control absoluto a los varones. El hecho de que existieran grupos de mujeres que se organizaban sin la supervisión masculina resultaba inquietante. Pero lo que realmente aterrorizaba a los líderes eclesiásticos no era solo su independencia espiritual, sino su independencia económica. A diferencia de las monjas tradicionales, las beguinas no dependían de donaciones ni del patrocinio de la nobleza para subsistir. Algunas de ellas tejían, otras copiaban manuscritos, otras atendían enfermos. Eran autosuficientes, y en una sociedad donde las mujeres rara vez tenían poder sobre sus propias vidas, esto las convertía en una anomalía peligrosa. Nider y su visión de las beguinas. Aquí es donde entra Johannes Nider. Curiosamente, a diferencia de su actitud condenatoria hacia las brujas, Nider veía a las beguinas como un modelo de virtud. Para él, las beguinas representaban la antítesis de las brujas, mientras que las brujas practicaban la magia y la herejía. Las beguinas combatían la corrupción de la iglesia con devoción y caridad. Mientras que las brujas eran aliadas de Satanás, las beguinas eran aliadas de la fe. Mientras que las brujas eran acusadas de pactos diabólicos y orgías infernales, las beguinas vivían en comunidades de oración y trabajo. En su visión, si más mujeres hubieran seguido el ejemplo de las beguinas, la brujería jamás habría florecido. ¿Qué está implícito en esta afirmación? Que el problema de la brujería no era realmente la magia, sino la falta de una guía adecuada para las mujeres. Si la iglesia hubiera tenido más beguinas y menos brujas, todo habría estado bajo control. Aquí es donde se introduce una idea inquietante, el concepto de que las mujeres no deben ser libres, sino que deben ser dirigidas. Nider no apoyaba a las beguinas porque creyera en su autonomía. Las apoyaba porque creía que eran un modelo de sumisión virtuosa. Desde esta perspectiva podríamos imaginar una película llamada Las beguinas contra las brujas, donde estas dos facciones están en guerra eterna. Pero si observamos la historia, parece que las beguinas fueron perdiendo. A medida que la iglesia endureció su postura contra los movimientos religiosos independientes, las beguinas comenzaron a ser perseguidas, acusadas de herejía y forzadas a integrarse en órdenes monásticas tradicionales. En otras palabras, la alternativa a la bruja, la beguina, también fue borrada del mapa. El impacto del Formicarius en la casa de brujas. Con el Formicarius, Johannes Nider no solo consolidó la idea de la bruja, sino que también creó el marco ideológico que justificó las futuras cacerías de brujas. Sin embargo, su trabajo aún dejaba algunos cabos sueltos. Para que la caza de brujas alcanzara su punto máximo, aún faltaban ciertos elementos. Si observamos los relatos de Nider, podemos notar que la idea del vuelo de las brujas ya estaba presente, pero aún no se había ligado completamente al concepto de Sabbat, las supuestas reuniones nocturnas de las brujas. Las reuniones de brujas eran descritas como sinagogas, un término que en la época era sinónimo de reuniones heréticas, lo que revela un fuerte trasfondo antisemita en la construcción del mito. La misoginia ya era un factor clave, pero aún no había alcanzado la brutalidad extrema del Malleus Maleficarum, 1486. Los brujos hombres todavía eran mencionados con frecuencia, aunque cada vez se hacía más énfasis en las mujeres como principales practicantes de la brujería. A pesar de estas diferencias, el Formicarius introdujo la teoría elaborada de la brujería, el modelo que en los siglos siguientes se expandiría y se convertiría en la base de los juicios por brujería.
De Nider al terror, el legado oscuro del Formicarius. Entre 1450 y 1700, la teoría construida por Nider llevó a la ejecución de entre 40.000 y 60.000 personas, la mayoría mujeres. Esto lo convierte en uno de los pánicos morales más devastadores de la historia. Y aquí surge la gran ironía de la historia. Johannes Nider no era un hombre sediento de sangre. No era un inquisidor sádico ni alguien que buscara fomentar el terror. Él realmente creía que estaba haciendo lo correcto. Desde su perspectiva, su misión era reformar la Iglesia, combatir la corrupción y ofrecer herramientas teológicas para entender el mal en el mundo. Sin embargo, sin darse cuenta, plantó la semilla de una de las más grandes masacres en la historia europea. El Formicarius fue el primer libro en consolidar la figura de la bruja moderna. Pero el verdadero detonante del genocidio que vendría después aún estaba por escribirse. El siguiente paso en esta historia fue el Malleus Maleficarum, el libro que transformó la paranoia en histeria y la histeria en exterminio. La próxima etapa, el Malleus Maleficarum y el nacimiento del terror. Si el Formicarius construyó la teoría de la brujería, el Malleus Maleficarum la convirtió en ley. El Malleus Maleficarum, escrito por Heinrich Kramer en 1496, fue el libro que radicalizó la persecución, institucionalizó la misoginia y convirtió la sospecha en condena. A partir del Malleus, ya no había espacio para la duda. Si una mujer era acusada de brujería, su destino estaba prácticamente sellado. Pero ¿cómo fue posible que un solo libro tuviera tanto impacto? ¿Qué decía exactamente el Malleus? ¿Cómo convirtió la paranoia en un exterminio sistemático? Eso es lo que exploraremos en el siguiente video. No olvides que registrarte en nuestro canal privado para no perderte ningún capítulo nuevo. Métodos históricos de protección contra la brujería según el Formicarius. Desde tiempos antiguos la creencia en la brujería estuvo acompañada de un miedo profundo, el temor a los maleficios, a los pactos demoníacos y a los efectos que los brujos podían tener sobre la vida cotidiana. Sin embargo, este miedo no solo llevó a la persecución de supuestas brujas, sino también al desarrollo de métodos de protección. La gente medieval no se consideraba indefensa ante la brujería. Había estrategias, rituales y objetos que según la tradición podían protegerlos de los efectos del mal. Pero, ¿qué métodos de protección contra la brujería se mencionan en el Formicarius? ¿Cómo las personas de la época intentaban defenderse de los poderes de las supuestas brujas? Vamos a explorar las prácticas más extendidas según Johannes Nider y el pensamiento de su tiempo. 1. El poder de los sacramentos, el único escudo válido para la Iglesia. En el Formicarius, Johannes Nider deja claro que el mejor método de protección contra la brujería no es un amuleto ni una poción, sino la Iglesia misma. Según su visión, los brujos solo podían ejercer su poder sobre aquellos que se apartaban de la fe. Por lo tanto, el bautismo, la confesión y la comunión eran barreras inquebrantables contra los ataques de la brujería. Esto tenía un mensaje implícito. Si alguien sufría los efectos de la brujería, era porque había fallado en su vida cristiana. La brujería no afectaba a los verdaderos creyentes, solo a aquellos que habían descuidado su alma. Esta idea no solo reforzaba la autoridad de la Iglesia, sino que también hacía que cualquier sufrimiento pudiera interpretarse como un castigo divino. Si una cosecha se arruinaba o un niño enfermaba, en lugar de cuestionar la justicia de Dios, se buscaba la explicación en la brujería y en la falta de devoción de la víctima.
Pero aunque la Iglesia promovía esta solución espiritual, el pueblo medieval confiaba en muchas otras formas de protección. 2. Los amuletos sagrados, objetos benditos como escudo contra el mal. Aunque Nider promovía la fe como única defensa, en el Formicarius se mencionan amuletos religiosos que se usaban comúnmente contra la brujería. Algunos de los más populares eran agua bendita, usada para rociar puertas y ventanas, protegiendo el hogar de la entrada de espíritus malignos. Crucifijos y medallas sagradas, considerados símbolos de poder divino que las brujas no podían soportar. Palabras sagradas escritas en pergaminos, pequeños fragmentos de la Biblia, especialmente del Evangelio de Juan, que se colocaban en la entrada de las casas para impedir que los hechizos cruzaran el umbral. Estos objetos no solo representaban la fe cristiana, sino que también funcionaban como barreras simbólicas que mantenían a raya a las fuerzas del mal. Sin embargo, existían protecciones que iban más allá de lo religioso y tenían raíces mucho más antiguas. 3. El uso de hierbas y pócimas protectoras. La brujería no solo era temida, también se creía que podía ser neutralizada con ciertos remedios. El Formicarius menciona que las personas solían llevar bolsas con hierbas protectoras o colgarlas en las puertas de sus casas. Entre las más utilizadas estaban el ajo, creído eficaz contra brujas, demonios y enfermedades. La ruda se consideraba un amuleto natural que alejaba la mala suerte y los espíritus malignos. El hipérico, o hierba de San Juan, quemado o colgado en las casas como un escudo contra la brujería. Aunque estos remedios tenían una base en la medicina popular, también se convirtieron en herramientas de superstición. La creencia era que si alguien olvidaba llevar consigo estas hierbas, quedaba expuesto a los maleficios. Pero la protección no solo dependía de objetos, sino también de acciones. 4. El contrahechizo. Anular la brujería con más brujería. Uno de los aspectos más interesantes del Formicarius es que describe cómo la gente intentaba revertir los hechizos. Si alguien sospechaba que había sido maldecido, debía encontrar a la bruja responsable y hacerla confesar. Pero esto no siempre era posible, así que se recurría a contrahechizos. Uno de los más comunes era quemar la ropa de la persona afectada, creyendo que esto transfería el daño al responsable del maleficio. Otro método consistía en colocar alfileres en figuras de cera, pero no para hacer daño, sino para devolver la energía maligna a quien la envió. Lo interesante es que estas prácticas no diferían mucho de las acusaciones contra las propias brujas. Era brujería contra brujería. Pero cuando todo lo demás fallaba, había una última medida extrema. 5. El recurso final. Identificar y eliminar a la bruja. Para la mentalidad medieval, si los métodos de protección no funcionaban, era porque la bruja seguía activa. Esto llevó a la creencia de que la única forma de acabar con un maleficio era encontrar a la bruja y hacerla confesar. El Formicarius menciona juicios donde las personas acusadas eran forzadas a reconocer su culpabilidad bajo tortura. Aquí es donde la paranoia se convirtió en cacería. Las protecciones dejaron de ser un medio de defensa y se convirtieron en pretextos para justificar la violencia. En otras palabras, el miedo a la brujería terminó alimentando el miedo a quienes la practicaban. El destino del Formicarius, un texto olvidado pero influyente. Hoy en día el Formicarius de Johannes Nider es un libro poco conocido fuera de círculos académicos especializados. Su nombre rara vez aparece en la cultura popular, eclipsado por obras más infames como el Malleus Maleficarum.
o el Compendium Maleficarum. Sin embargo, su impacto en la historia de la Casa de Brujas fue profundo y duradero. Para comprender su importancia debemos recordar un hecho clave. El Formicarius fue extraordinariamente popular en su tiempo. Un libro que perduró por siglos a pesar de que hoy el Formicarius es difícil de encontrar, en el siglo XV fue copiado y distribuido con entusiasmo. Se conservan al menos 25 manuscritos de la obra, copiados entre los siglos XV y XVI. Este número es significativo. En una era en la que la producción de libros dependía del trabajo manual de escribas y copistas, que un texto se copiara tantas veces indica una gran demanda. Pero su influencia no se detuvo con los manuscritos. Cuando la imprenta revolucionó la producción de libros, el Formicarius continuó siendo reimpreso. Desde 1470 hasta 1692, múltiples ediciones circularon por Europa, asegurando que su contenido siguiera moldeando la visión de la brujería durante toda la era de la Casa de Brujas. Uno de los momentos más reveladores en su trayectoria ocurrió en 1574 cuando una edición del Malleus Maleficarum publicada en Venecia incluyó el quinto libro del Formicarius. Esta decisión editorial consolidó su vinculación con la demonología y la persecución de brujas, asegurando que Nieder, aunque muerto hacía más de un siglo, siguiera contribuyendo al terror. Lo más irónico de todo esto es que el Formicarius no nació como un libro destinado a fomentar la violencia. Su propósito original era reformar la Iglesia. Nieder quería prevenir la corrupción, no avivar la hoguera de la persecución. Pero como hemos visto tantas veces en la historia, las ideas tienen consecuencias imprevistas. El Formicarius terminó siendo una de las bases sobre las que se justificaron torturas, juicios y ejecuciones masivas. Un libro que pretendía educar terminó sirviendo como arma para uno de los episodios más oscuros de la historia europea. El problema con el acceso al Formicarius. Un texto que permanece oculto. A pesar de su importancia histórica, el Formicarius sigue siendo un texto difícil de acceder en la actualidad. Aquí hay un dato sorprendente. Hasta la fecha, no existe una traducción completa del Formicarius al inglés o al español. Esto significa que un texto clave en la historia de la Casa de Brujas sigue siendo inaccesible para la mayoría de las personas. Las mejores ediciones disponibles hoy en día incluyen una traducción francesa en 2 volúmenes, realizada por Catherine Chen, considerada una obra maestra de la erudición. Un profundo estudio en alemán sobre el Formicarius, escrito por el erudito Werner Schacker, que explica cómo Nieder construyó un puente entre la teología escolástica y la predicación popular. Pero incluso editoriales académicas de renombre, como Brill, que suelen publicar textos medievales en ediciones costosas, no han producido una versión en inglés del Formicarius. Esto crea una paradoja. Uno de los libros más influyentes en la historia de la Casa de Brujas sigue siendo un misterio para la mayoría del mundo. Afortunadamente, existe una edición en latín de 1692 que se encuentra disponible en Google Books. Para quienes quieran explorar el texto original, esta es una de las pocas opciones disponibles. Sin embargo, lo ideal sería que alguien al menos tradujera el quinto libro del Formicarius, el que consolidó la imagen de la bruja, para que más personas pudieran comprender el verdadero origen del pánico moral que se extendió por Europa. Tal vez esto nos ayude a recordar que las ideas pueden ser peligrosas, no solo por lo que dicen, sino por lo que permiten justificar. Conclusión. El legado de Nieder y la Casa de Brujas. El Formicarius no fue el último ni el más infame de los textos sobre brujería.
pero sí fue el primero en estructurar la brujería como una herejía organizada. A partir de este libro, la figura de la bruja dejó de ser un mito disperso y se convirtió en una amenaza existencial para la cristiandad. El resultado fue una persecución sistemática que se extendió por más de 2 siglos, provocando la muerte de decenas de miles de personas. El mayor error de Nieder fue suponer que la brujería podía combatirse con educación y reforma, sin prever que su obra se convertiría en una herramienta de represión y muerte. Su intento de prevenir la caída de almas terminó causando la destrucción de miles de vidas. Y con esto llegamos al final de este viaje. Hemos explorado cómo nació la idea de la bruja, cómo se consolidó a través del Formicarius y cómo su impacto resonó por siglos. Pero esto es solo el principio. Si este tema te interesa, habrá más contenido sobre la historia de la brujería, la magia y la demonología en este canal. A lo largo de los siglos, las creencias en lo oculto han dado forma a la cultura, la religión y la política. Desde los juicios por brujería hasta la alquimia, desde la cábala hasta los grimorios, hay mucho más por descubrir. Así que si quieres seguir explorando estos temas, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios. No olvides que este es tu canal y yo soy Efraín Balak. Si necesitas contactarme por algún motivo, puedes hacerlo a través de mi correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción, o en mi web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores, hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video, mucha suerte. Nos vemos en la próxima exploración